Universidad de Panamá, Centro Regional de Colón. Asignatura: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Magister: José Ángel Martínez Flores. Mi nombre es Mikelby McLean, con cédula de identidad 3-748-2264. La licenciatura que curso es licenciatura en Administración Pública. Primer tema: el expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevo territorio. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociado a los elementos de tipo cultural, político, ideología, racional y estratégico. El expansionamiento es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de la primera colonia británica en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de la historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que veía no solo como algo económico y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso más amplio de la expansión europea en el siglo XVI y el siglo XVII. Durante este periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y a conquistar, dando a vastos imperios en Asia y en América. Como segundo tema, tenemos la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe fue una política asumida en 1823 por los Estados Unidos, gobernado por el presidente James Monroe. De allí su nombre respecto al resto del continente americano y cuyo espíritu se resume en la frase América para los americanos. La doctrina Monroe consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos como un agravio directo a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. En esta medida fue de particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincide con la lucha emancipatorias de numerosas antiguas colonias, enfrentándose al colonialismo e imperialismo directamente y sirviendo de garante de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Si bien la doctrina Monroe fue emitida en un momento que en los Estados Unidos carecía de poder militar para sustentarla, luego tomaría importancia en la definición de las relaciones internacionales entre la nación norteamericana y el resto del continente, que a menudo se considera como un anuncio de futuro e imperialismo estadounidense. Tercer tema: el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? El destino manifiesto es una filosofía nacional que explica la manera en que este país entiende su lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. A lo largo de la historia estadounidense, desde la 13 colonia hasta nuestros días, el destino manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política, económica y nación superior. La frase del destino manifiesto apareció por primera vez en un artículo que escribió el periodista John Sullivan en 1845 en la revista democrática Review
de Nueva York. En su artículo, O'Sullivan explicaba las razones de la necesaria expansión territorial de los Estados Unidos y apoyaba la anexión de Texas. Decía, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendemos para todo el continente que nos ha dado asignado por la providencia para el desarrollo de gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra, necesaria para el desarrollo de pleno de sus capacidades y crecimiento que tiene como destino. Muy pronto los políticos y los líderes de opinión aludieron destino manifiesto para justificar la expansión imperialista de los Estados Unidos. A través de la doctrina del destino manifiesto, se programa la convicción a que la misión que Dios eligió para el pueblo estadounidense era la de explorar y conquistar nuevas tierras con el fin de llevar a todos los rincones de Norteamérica la luz de la democracia, la libertad y la civilización. Esto implicaba la creencia de que la República Democrática era la forma de gobierno favorecida por Dios, aunque originalmente esta doctrina se oponía al uso de la violencia. Desde el 1840 se usó para justificar el intervencionismo en la política de otros países. La política de la buena vecindad, o también conocida como la política del buen vecino, fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense presidido de Franklin Roosevelt en el marco del siglo VII Conferencia Panamericana en diciembre de 1933 en la referente o sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderado. El país había invadido abiertamente en varias ocasiones el sur. En los primeros años del siglo XX se buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en el especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Cuarta parte: la política del gran garrote y la del buen vecino. La política del gran garrote se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1900, donde manifestaba su agrado por el comité del Partido Republicano en Nueva York. Había expulsado a un consejero corrupto. La frase tomaba de un proverbio de África Occidental. Era: habla suave y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Fue la forma como atendió sus relaciones políticas, tanto internas como externas, pero adquirió dimensiones universal. Esta expresión por el papel de gendarme que Estados Unidos desarrolló a nivel internacional, actuando violentamente, presionado fuertemente, intervenido en asuntos internos de otros países y ejerciendo ocupaciones militares, cuando no provocando guerras y conflictos políticos militares internos que les justificaban actuar e intervenir por la fuerza, tal como el concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de expresión aplicada a la política de los Estados Unidos en América Latina. La frase mostraba que en el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como la potencia mundial en América Latina. Comenzaría una ola
de dominio político y económico estadounidense a principios del siglo XX, justificaba en la marcada extensión del derecho de los Estados Unidos a intervenir en asuntos a otros países en defensa de los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Bajo la política del Gran Garrote se legitimó la política externa estadounidense, el uso de la fuerza como medio para defender los intereses en el sentido más amplio de los Estados Unidos, lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente. Quinto tema, la fiebre del oro y el ferrocarril de Panamá. En 1850, el amplio crecimiento económico registrado en el istmo producto de la denominada fiebre de oro de California trajo como consecuencia la construcción de una vía ferrera, obra que es terminada en 1855. La construcción de dicha obra representó en su momento una verdadera hazaña de ingeniería. También representó un auge económico vertiginoso que trajo como consecuencia una amplia y variada imaginación de grupos étnicos de toda parte del mundo que nos han ayudado a ser un país multicultural y multiétnico. Pero, aparte de todos los beneficios que el país tuvo de dicha coyuntura histórica, hay que resaltar lo sucedido en el periodo posterior, pues luego del agotamiento de dichas minas devino en el istmo una decadencia económica producto del espejismo de crecimiento económico acelerado que lleva a nuestras clases dirigentes a abandonar el sector primario. En el actual periodo nos hemos inventado nuestra propia fiebre de oro, que viene a ser ampliada del canal, que nos han ubicado en una burbuja económica y dicha burbuja ha evitado que la crisis financiera mundial nos afecte. Hasta aquí todo bien. El ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Pacífico a través de Panamá en América Central. Desde el año 1998, el ferrocarril fue concesionado por el gobierno de Panamá. La ruta se extiende 77 kilómetros a través del istmo de Panamá, desde Colón a Balboa por medio de Gatún, Bujío, Barbacoa, Matachín y Sumí. Al abrir su puerta en 1855 se denominó ferrocarril interoceánico, que más tarde fue descrito como el primer ferrocarril transcontinental en el mundo. La infraestructura de este ferrocarril aún un funcionamiento de vital importancia para la construcción del canal a través de una ruta paralela medio siglo después. El principal incentivo para la construcción de la línea del ferrocarril fue el gran aumento de tráfico de California debido a la fiebre de oro. La construcción del ferrocarril de Panamá se inició en 1850 y el primer tren de pasajeros recorrió más de la longitud total el 28 de enero de 1855. Sexto tema, rivalidades anglosajonas por el control de América Central. A mediados del siglo XIX, daba el interés de dos potencias por el control de una ruta interoceánica para los Estados Unidos. En el control de la costa de los Mosquitos por parte de la Gran Bretaña significaba una barrera que se levantaba contra el cumplimiento del destino manifiesto en Centroamérica y Panamá, y el control de esta región por parte de los Estados Unidos. Para la Gran Bretaña, la firma del Tratado Mallarino-Videla significa una gran ventaja por los Estados Unidos,
ya que la Nueva Granada le daba derecho en la construcción de una vía interoceánica por Panamá, ventaja que iba en contra de los intereses británicos, a pesar que el Reino Unido ya no era un imperio, era una potencia sobre toda marítima, y por otro lado Estados Unidos se había consolidado como una potencia mundial desde inicio del siglo. Existía un gran interés entre Estados Unidos e Inglaterra por construir un canal interoceánico que conectara los océanos, el Atlántico y el Océano Pacífico, a través del río San Juan y el lago de Nicaragua, pasando por el istmo de Riva. Inglaterra tenía además intenciones territoriales en la Mosquita, en la costa de Nicaragua. Ambos países entraron en negociaciones que culminaron en el Tratado Clayton-Bulwer, en el cual se estipulaban que Estados Unidos ni Inglaterra control exclusivo sobre el canal que llegara a construirse, y que ambos países obligaban a no ocupar o ejercer dominio sobre Nicaragua, Costa Rica o la costa de los Mosquitos. Inglaterra hizo una gran reserva para que no se aplicase sobre Belice y sus dependientes, lo cual fue luego interpretado para declarar que las islas de Roatán, Bonaca, Elena, Morra, Barreto, todas las costas de Honduras formarían una columna británica denominada Isla de la Bahía. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que proviera la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal interoceánico. El comité, una compañía limitada a la Sociedad Civil Internacional del Canal Interoceánico de Darién, era presidida por Ferdinand de Lesseps, al teniente de la Armada francesa Lucien Weiss, nieto de Lucius Bonaparte. Se le asignó la exploración del istmo Armando Reclus, también teniente naval, de su jefe asistente. Luego de explorar varias rutas en las regiones de Darién y Astrato, Weiss volvió a París en abril en 1877. Sin embargo, de Lesseps rechazó todos sus planos porque incluía la construcción de túneles y esclusas durante una segunda visita de exploración en el istmo, que se inició el 6 de diciembre de 1877. Weiss exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde Bahía Limón a la ciudad de Panamá, que es la ruta actual del canal. De seleccionar la última, su plan era construir un canal al nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y requeriría de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental. Con este plan por un canal por Panamá, Weiss viajó a Bogotá, donde en nombre de la sociedad negoció un tratado con el gobierno colombiano. El tratado, firmado el 20 de marzo de 1879, se conoció como la concesión Weiss. Otorgaba a la sociedad civil el derecho exclusivo para construir un canal interoceánico por Panamá. Conforme a una cláusula de tratado, la vía acuática revertiría el gobierno colombiano luego de 99 años sin recompensación. Séptima parte: la historia del general Victoriano Lorenzo. El guerrillero Victoriano Lorenzo fue un líder indígena nacido en la segunda mitad del siglo XIX en el área rural de Penonomé, provincia de Coclé. No se sabe con exactitud la fecha, pero sí que fue en 1867. Fue ejecutado en la ciudad de Panamá el 15 de mayo de 1903 en la Plaza de Armas, hoy Plaza de Francia.
Según indica el periódico La Universidad Semanario 2020, Lorenzo fue un campesino que a la edad de 9 años fue entregado a jesuita Antonio Jiménez de la parroquia de Capira por sus padres. A los 25 años, en 1889, es nombrado por el alcalde de la provincia de Coclé. Un año después, en 1890, se casa con María Lorenza Morán, pero esta unión zozobra 2 años más tarde recluido en la cárcel de Bóvedas en la ciudad de Panamá, al declarársele culpable del homicidio de Pedro de Hoyo o Espejos, un lugareño de Sincelejo, departamento de Bolívar, quien le diputaba la jurisdicción administrativa de regidor y en consecuencia el cobro de los impuestos de trabajo personal, susodiario, pescuario y los diezmos y primicias de los caseríos de dichos parajes a favor de la alcaldía de Capira, Obando Quintero 2003. De la correspondencia generada en el despacho de Vitoriano sobre dicho conflicto, se colige que como una autoridad es respetuoso del principio de orden y la jerarquía, además consciente en pena la transgresión de la estima y el honor de su persona. Es por ello que denuncia ante el señor prefecto de Coclé las amenazas y con su carácter de hombre de otros lugares, la tropelía del citado Hoyos Obando Quintero 2003. Puntualiza los vejámenes padecidos por su detención, la presencia amenazante de escopetas punta y tercerola y su condición hacia Capira caminando amarrado por espacio de 2 horas. Además, enfatiza que si tal acto no es penado por el señor alcalde de Penonomé, entonces él hará justicia y después no lo persigan. Este es el último pasaje. Es evidencia que se desborda la indignación del individuo que se siente que no alcanza a ser asistido el imperio del derecho. Octava parte. La separación de Panamá de Colombia. A mediados de 1903 se consolidaría la conspiración auspiciada por Estados Unidos, la Compañía de Ferrocarril y sectores de la burguesía panameña lograrían la separación de Panamá de la República de Colombia, donde concretaron sus pretensiones comerciales, las cuales eran fundamentalmente la construcción de un canal interoceánico. Un dato significativo en la separación fue Panamá estaba en completo abandono por el gobierno colombiano, en el cual no dispuso de medidas económicas para el desarrollo del país canalero, lo que contribuyó al enorme descontento del pueblo panameño. Un hecho fundamental fue el rechazo por parte de Colombia al Tratado Errán-Hay en 1903, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico que unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá. El imperio estadounidense, naciente desde 1823, proclamó la doctrina Monroe y su plan América para los americanos, cuyo objetivo fue intervenir en la Guerra de los 1000 días y consolidar su poder político y económico en la región. Hemos querido contribuir con una reflexión crítica de los acontecimientos que nos separaron de Colombia. El enfoque que damos a nuestro análisis seguramente será chocante para muchos, pues rompe con la visión usual de este fragmento de la historia panameña. Pedimos al lector paciencia y poner mucho cuidado con las citas bibliográficas que sustentan nuestras afirmaciones. Quien crea que de la historia panameña está todo dicho se equivoca. A nuestro juicio hay muchas e importantes aportes que recién han aparecido a la luz pública de los últimos 10 años, las cuales han sido incorporados
a la enseñanza de la historia formalmente, ni mucho menos aceptados por la historia oficial que se cuenta en nuestra escuela y universidades. Aunque queda mucho por esclarecer y descubrir de nuestro pasado, sobre el cual se ha vertido cientos de páginas interesadas en difuminar los hechos o cubrirlo con un velo, como reza el himno nacional. Para este ensayo es un pequeño aporte para la gran labor que espera a nuestros jóvenes historiadores, entendiendo por esta profesión a todos los interesados de la indignación del pasado. Todos los datos factuales que aportamos provienen de fuentes secundarias y públicas bastante accesibles.